como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre esta tierra de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Como decían los oficiales del primer cuerpo, si usted no está detenido, está chupado, nadie sabe nada de usted. En la madrugada del 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de la presidenta Isabel Martínez de Perón. Después de meses en los que el país vivió la crisis institucional, la violencia política y el descalabro económico. Esa madrugada se ocuparon, entre otras cosas, los gobiernos provinciales. De la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional gobernó el país entre los años 1976 y 1983, en los que las Fuerzas Armadas montaron una amplia y despiadada represión clandestina, con un plan de exterminio sistemático organizado minuciosamente. Consistió en la aniquilación física a través del terrorismo de Estado del genérico enemigo designado con el calificativo de subversivo. En la provincia de La Pampa, las primeras detenciones de personas que el ejército consideraba subversivas se produjeron meses antes del golpe. Se conformó en la provincia la subzona 1.4, llamada por otros subzona 14, jurisdicción militar para la denominada lucha contra la subversión que quedó al mando del coronel Ramón Campos. Allí se dio un operativo conjunto de ejército y policía de la provincia. Había que cumplir bien los horarios, por ejemplo, yo estaba en el ferrocarril, cumplir el horario bien cumplido, tratar de atender a la gente lo antes posible para que se fuera de la estación y bueno, y como es, ya vos haces el trabajo tuyo en la estación o a donde fuera y siempre era vigilado por alguna policía. Me vino a detener, ¿y por qué? Voy. Estaba la escribana de gobierno y me dice, llévate un abrigo. No, sí voy y vuelvo. Desde entonces nunca hay que decir voy y vuelvo. Con el transcurso del tiempo advertimos el grado de violencia inusitada que tuvieron en el 76, no era conocido antes. Los arrestados fueron médicos, docentes, estudiantes universitarios y militantes. Entre fines de 1975 y finales de 1983, se calcula que hubo unos 300 detenidos políticos secuestrados y muchos de ellos torturados por parte del grupo de tareas que funcionó en la zona 14. La represión ilegal se extendió sobre todo el territorio pampeano, aunque en la capital fue más visible. En La Pampa, la represión clandestina montada por el ejército tuvo características propias, aunque mantuvo continuidad y coherencia con la instrumentación del plan a nivel nacional. Los centros clandestinos de detención funcionaron en dependencias policiales. La tarea represiva e ilegal estuvo apoyada por la Fuerza de Seguridad Provincial. El edificio de 2 plantas de la seccional primera de Santa Rosa funcionó como centro permanente de detención. Por allí pasaron la mayoría de las víctimas de la represión ilegal. Además, lo fueron la comisaría de la seccional primera de General Pico y la Brigada de Investigación de Santa Rosa. Los transitorios más conocidos fueron el puesto caminero de Jacinto Arauz y la comisaría de Catriló, quedando esta a 30 kilómetros de Miguel Cané, pueblo donde resido. Aunque en los pueblos no se sabía y no se veía demasiado, hay 2 testimonios muy conocidos. De la desaparición de Ilsa Mora, residente de Miguel Cané en la época, se sostuvieron diversas posturas, pero fue declarada como la primer desaparición forzada de la época. A 15 kilómetros de Miguel Cané, en la localidad de Quemú, aún vive quien en su momento era estudiante y fue secuestrada y día a día relata su calvario vivido. No escapes a tus ojos, mirate así. ¿Dónde están las valquirias que no pudiste, la primera marmita de tus años? Te metiste en crueldades de 11 varas y ahora el odio te sigue como un buitre. No escapes a tus ojos, mirate así. Aunque nadie te mate, sos cadáver.
Aunque nadie te pudra, estás podrido. Dios te ampare, o mejor, Dios te reviente. Luego de 1983, en el juicio a las juntas, algunos comandantes fueron juzgados, pero aún hoy continúan los juicios contra doctores, policías y políticos. Todos los represores fueron condenados por privación ilegal de la libertad agravada por el uso de amenaza y violencia.